siento como en mi casa acá, porque estos son los libros y esto es nuestra morada. Realmente el lugar de los libros. Y hablar de tecnología en un lugar que está lleno de libros es el antisistema. Ahora voy a hablar, yo estoy acostumbrado a hablar a público. Soy un profesor de la UBA, así que nosotros no hablamos con micrófono. Pero ahora enseguida voy a hablar en el micrófono. Simplemente quería esconder mi pañuelito amarillo. Ese es el momento. ¿Ahora se escucha? Sí. Ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Quiero agradecer a todos los organizadores de este seminario. Quiero saludar a mi querido amigo, el doctor Rabinovich, que es una persona brillante, porque acá, en la Argentina, todo lo que brilla se lo opaca. Y realmente Rabinovich es una persona muy importante dentro del derecho, y yo le tengo una gran admiración. Así que, querido Ricardo, gracias por venir y gracias por escucharme. A todos, este es el palacio de un intelectual. Entonces vamos a hablar de tecnología, donde están los libros. Todas las bibliotecas en este momento están tecnificadas. Así que realmente nos encontramos con algo interesantísimo. Voy a hablar de algo, todos sabemos lo que pasa con la innovación, la disrupción, las nuevas palabras. Estamos hablando hoy en día de algoritmolandia, o sea, un nuevo mundo en donde las palabras son distintas. Estamos hablando ante el Silicon Valley, hablamos de la siliconización del mundo. O sea que el mundo ya no es la argentinización, no es Argentina potencia, sino que directamente es el mundo del Silicon Valley, el mundo de la tecnología y el mundo que nos invade constantemente. Y en este mundo que nos invade tenemos una contracultura, que digamos, por un lado la cultura de estos libros y por otro lado la contracultura de la tecnología, que es la que está todos los días, con un nuevo lenguaje. Las personas en este momento tienen algún otro mecanismo incluso el cine está reflejando cosas totalmente diferentes de las que estamos viendo en la realidad. Y bueno, los robots, toda una serie de cambios que estamos viendo. Los que tenemos ciertos años nos acordamos del buzón de la esquina, el buzón colorado, ¿se acuerdan? Ya no existe más. El despertador, yo tengo despertador, pero la mayoría de la gente no tiene despertador. El reloj, yo tengo reloj, pero porque soy antiguo, soy de modé, pero la gente moderna no usa reloj. Las plataformas, en este momento, las compañías más grandes de automóviles del mundo no tienen automóviles. Uber, que la Corte Suprema acaba de autorizar su funcionamiento. La empresa más grande de propiedades no tiene propiedades. Airbnb. Los automóviles, por suerte, porque yo manejo muy mal, cada vez que salgo choco, los automóviles van a ser automatizados. Y eso va a ser extraordinario, no solamente para mí, que no sé manejar, o que manejo poco, sino especialmente para las autopistas, los caminos, va a estar todo organizado. Pobres los que tienen compañía de seguros, porque los accidentes van a disminuir muchísimo. Va a disminuir también, o va a cambiar totalmente, está cambiando el panorama de la salud. El otro día me hicieron una consulta, un médico, fíjense usted, me dice, bueno, un tema de responsabilidad, un tema de derecho clásico, como si fuera derecho romano. Dice, yo tengo el paciente. Acá ¿hay médicos acá o son todos médicos? A ver, médicos. Son todos médicos. Estoy en minoría. Bueno, entonces van a entender. Dice, yo tengo el paciente por un lado, y por otro lado, yo como médico estoy haciendo el tratamiento médico. Pero, como el caso es de enorme complejidad, tengo que consultar con una base de datos, con la telemedicina.
O sea, tengo que consultar. ¿Qué sucede, por ejemplo, que tiene mucha importancia en un país pobre como la Argentina? Porque fíjense ustedes que nosotros podríamos hacer tratamientos de niños pobres desde Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Los niños pobres que están en Jujuy podrían ser perfectamente atendidos desde Buenos Aires por vía de Internet, hasta en los tratamientos más complejos. Tratamientos complejos que tienen que ver con cuestiones oftalmológicas, por ejemplo. Entonces me dice el médico, ¿qué sucede con la responsabilidad? Porque, fíjense, tenemos tres partes: médico, paciente por otro lado, y por otro lado tenemos el médico que está del otro lado de Internet, dando indicaciones o dando consejos o aplicaciones. ¿Quién es responsable en el tratamiento entre médico y paciente? ¿Cuál es la responsabilidad civil? Estamos hablando de responsabilidad como si fuera en el derecho romano. ¿Quién es responsable en este caso ante una mala praxis? Estoy hablando de una mala praxis que es la que deriva de una indicación errónea por parte del sistema de Internet. ¿Qué es lo que sucedería cuando un médico indica un tratamiento, indica una práctica médica en base a una serie de distintos análisis o distintos estudios que después resultan que no son los adecuados, o no adecuados, que no son los correctos, porque muchas veces se confunden las radiografías? A un amigo mío, un querido amigo mío, le indicaron un tumor en el cerebro. Lo operaron ante la existencia de ese tumor al que indicaban los estudios tecnológicos, tomografías de última generación, y después resultó que no era un tumor. Cuando se abrió el cerebro no era un tumor, sino que era una infección enorme, qué sé yo. Por suerte mi amigo está vivo y está muy contento. Yo estoy muy contento que mi amigo, que se equivocaron en este caso los estudios. Entonces, primer tema, telemedicina. Segundo tema, los adelantos de la medicina, en el cual yo no sé hasta qué punto no queda de alguna manera en un segundo plano la privacidad, porque nosotros tenemos que jerarquizar derechos. El derecho a la privacidad es muy importante, pero el derecho a la salud es tan importante como el de la privacidad o quizá más. Siempre nosotros en la vida jerarquizamos situaciones, jerarquizamos cosas. Y siempre hay que colocar la salud, los derechos importantísimos, siempre arriba. Entonces yo no sé hasta qué punto la privacidad, si yo tengo que abrir una información para poder, sobre todo una información en base a tecnología, para poder aportar mejores tratamientos de salud, voy a estar obligado a hacerlo. Yo lo dije cuando fui funcionario del Ministerio de Justicia, lo dije en varias oportunidades con respecto a los famosos consentimientos informados. ¿Qué sucede? El consentimiento informado tiene información disociada. O sea, estamos haciendo un estudio tecnológico de moléculas, pero la información es disociada. Pero ¿qué pasa si en ese momento el paciente B no responde al tratamiento o tiene alguna crisis de salud? En ese caso, se terminó la privacidad, tenemos que abrir el cofre y empezar a atender al paciente, porque es más importante la salud que la privacidad. Y yo siempre lo dije y creo que, no solamente yo lo digo, sino que le dice la doctrina. Entonces, el derecho a la salud y la tecnología tienen como una especie de puntos de contacto enormes, relaciones, en donde la innovación está por un lado y la disrupción por el otro. O sea, las cosas nuevas aparecen, pero a su vez las cosas nuevas que aparecen destruyen o de alguna manera irrumpen sobre ese universo plácido y tranquilo, solitario, donde nosotros nos encontramos con nuestros libros y nuestras pasiones y nuestras situaciones. Entonces, claro, esa innovación y esa disrupción nosotros tenemos que empezarla a analizar de acuerdo a todos estos elementos. En donde, por supuesto, la tecnología es un gran paso. Si ustedes ven, por ejemplo, la película, voy a irme al pasado. Si ustedes ven la película Star Trek,
Te gustó, Ricardo. Eso es para mi amigo Ricardo Rabinov, yo sé que eso le iba a gustar. Si ustedes ven Star Trek, yo los invito a ver una película del año 1966. Una joya. El que escribió esos guiones, yo creo que hay que darle el premio Nobel, como le dieron el premio Nobel a rockero a Dylan, ¿no? ¿Quién? La que escribió. Ah, es una mujer. Bueno, más todavía. Es una mujer. Bueno, yo creo que es el modelo de pensamiento del siglo XXI. Yo los invito, está en internet, en YouTube, los invito a escuchar con atención los diálogos y que hagan una comparación entre los diálogos del comandante y toda su tripulación, sobre todo en el momento en que el comandante queda como hibernado. Esa parte es genial por una cuestión tecnológica. Lo examinan con el tricorder. El tricorder es un sistema que, verificando por la retina, empiezan a analizar todo. Pero claro, él está en otro mundo. Y si ustedes analizan esos diálogos, van a ver una confluencia, para los que tienen algún sentido espiritual, entre el budismo, cristianismo, algo extraordinario. Yo creo que es para un estudio de moral, de ciencia, de todo. Es una película que debería ser obligatoria en las facultades. Miren, yo me pongo en obligatorio. O se debería invitar a los alumnos para que la vean. Y de ahí salieron los grandes inventos. El tricorder, por ejemplo, que es un invento que, bueno, ahora vale mucha plata, pero en poco tiempo va a valer cada vez menos, porque la tecnología lo que tiene de característica es que cada día vale menos, es tecnología barata. La tecnología se hace económica. Entonces, claro, el médico se encuentra en una situación en que opera electrónicamente, directamente con una pantalla. El que está actuando en el interior del cuerpo humano es un aparato. El aparato responde a impulsos eléctricos que están manejados desde una pantalla, desde una consola, hasta quizás podría ser que el médico se encuentre en otro país, en otro continente, en otra galaxia, manejando esa operación. Entonces ahí, lógicamente, acá tenemos un tema que creo que es la clave, porque yo podría hablar mucho tiempo sobre tecnología. Aprovecho para pasar un pequeño aviso que está saliendo en estos días, un libro mío que se llama Derecho y Tecnología, Historias y Dilemas. Así que aprovecho para pasar. La propaganda no está autorizada, pero no importa. La doy, de Editorial El Dial. Derecho y Tecnología, Historias y Dilemas. O sea que ahí está todo lo que puedo decir. Y están los libros también, y están los diarios, y está en la mentalidad. Ahora bien, lo que a mí me interesa es cruzar esta calle, cruzar la calle de la tecnología y empezar a verificar otras cosas, que son algunos elementos que forman parte, ustedes como médicos lo saben mejor que yo, que es la relación con el paciente, que no es solamente la del aparato o la del estudio, sino de algo muy importante, que es la relación que tenemos nosotros, los seres humanos, la relación de la palabra. ¿Qué es más importante, la palabra o la tecnología? Este es el gran debate. Porque las palabras siempre tienen distintas características. Por ejemplo, la palabra orgasmo, que tiene características sexuales, sin embargo, en su origen, orgasmo, quiere decir ataque de cólera. La palabra familia no es esa familia linda en la que están todos alegremente en un parque. Quiere decir conjunto de esclavos, fámulos. El que más ha estudiado el valor de la palabra ha sido un filósofo extraordinario, nacido en Viena, llamado Wittgenstein, que estudió el tema de la palabra, o sea, el sentido, los viajes etimológicos que tiene la palabra, porque más importante que la tecnología, y acá vengo a hablar, voy a hacer la anticonferencia, no voy a hablar de la tecnología, voy a hablar del valor de la palabra en el médico. Y voy a decir que más que la tecnología, la palabra cura. La palabra, y ustedes lo sabrán mejor que yo, la palabra cura más que la tecnología. Sí, ¿tengo cuánto? ¿5 minutos? 5 minutos termino. Recuerdo a Susan Sontag cuando dice que la enfermedad es el lado nocturno de la vida.
el lado nocturno de la vida. La patología, fíjense ustedes, la palabra patología viene de paciencia. Pero quiero recordar a una especie de autora que yo siempre recurro a ella cuando quiero hablar de tecnología, que es a Yvonne Bordelois, cuando dice que curar es limpiar, es cuidar. Las palabras son como personas, son como intermediarios entre una persona y otra, y en la tecnología y en la medicina es fundamental el valor de la palabra. Lo importante es cuando el médico cuida las palabras en el tratamiento, cuando le informa al paciente que tiene una enfermedad incurable, tiene que cuidar las palabras de una manera muy, muy específica. Hay una famosa anécdota en la cual Freud narra el momento en que el médico le dice que tiene cáncer. Le dice a Freud, usted tiene cáncer. Y él le dice, ¿usted con qué derecho me lo dice? O sea, no le puede decir directamente así, tiene que cuidar las palabras se miman, se cuidan, se aman. Entonces, esa es la parte fundamental de las palabras. Y además de este tema de las palabras, quiero hacer otro agregado más, además de las palabras, que tiene que ver con la función del Estado. Porque todos nosotros estamos muy preocupados mirando la situación política y todo lo demás. Pero a mí me gustaría que los políticos nos digan que estos políticos, todos, sea cual fuere de su posición ideológica, etcétera, ¿qué van a hacer con el tema digital? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la política que van a emplear? ¿Cuál es el valor que le van a dar a todo esto? Y bueno, esto es todo esto. Mientras tanto, vamos a olvidarnos un poquito de la tecnología y seguir abismados en lo que más nos interesa, que son nuestros hermanos o nuestros padres, los libros. Muchas gracias.